Comenzamos a grabar. Bien, vamos a comenzar con las cartas de Cristo. Nos habíamos quedado en la página, si no me equivoco, 130. Habíamos hablado de justamente el significado de la conciencia universal del Padre. Habíamos hablado del significado de la fe, justamente hoy en el Día del Padre, ¿no? Un poco recordando todo eso. Y vamos a leer, vamos a empezar sobre el último fragmento de la página 130. ¿Sí? Em, Si tan solo comprendan la creación y la existencia, puedan vivir una vida de total libertad, hazaña sin límites y alegría trascendente. Busquen la comprensión y poco verán, que la comprensión se hallarán. Llamen a la puerta del universo que da acceso a Dios y la conciencia universal del Padre y finalmente la puerta se abrirá y hallará la entrada a los secretos del mundo. Tan solo crean y reciban. También les recordaré esto en todo momento. Solo los de mente y corazón puro realizarán estas cosas poderosas. Los malvados pueden prosperar durante un tiempo, como lo han realizado estas cosas. ¿Sí? Vamos a poner acá la cámara, correr la cámara, pues se ve todo. Llamada a la puerta del universo que da acceso a Dios, la conciencia universal del Padre y finalmente la puerta se abrirá y hallarán la entrada a los secretos del mundo. Tan solo crean y reciban. También les recordamos esto en todo momento. Solo de mente y corazón puro realizan estas cosas poderosas. Los malvados pueden prosperar durante un tiempo, como lo han hecho los reyes, los ejércitos, saqueadores, políticos y otros, amontonando la iniquidad en sus mentes. Se le ha permitido hacer su trabajo durante un tiempo pues surge de la maldad cierto bien, pero al final fracasan y el resto del mundo proferirá injurias contra sus nombres. Por consiguiente, los de ustedes que quieren tener éxito examinan vuestras motivaciones, los deseos que surgen simplemente del anhelo egoísta de riqueza o confort. Al final acaba en desengaño, enfermedad y muerte. Y yo te digo a ti que lees estas palabras, que nadie se atreve a negar la verdad que digo hasta que ellos también hayan andado el camino de la autorrenuncia que anduve yo en la tierra del Padre, y que hayan alcanzado la misma unión con el Padre, y las alturas del conocimiento y la comprensión indiscutible que poseo yo. Cuando hayas alcanzado todo esto, ya no tendrás ningún deseo de negar la verdad que te digo, sino que no podrás contenerte e unirte a mí para enseñar al prójimo. Hasta ese momento, mantente en paz y no dejes que ningún hombre conozca tu ignorancia. ¿Con qué frecuencia a través del mundo la gente abraza mis enseñanzas con mucho gusto? Por su altísima moralidad y por ser los principios del buen comportamiento de vivir diario más perfectamente formulados, sin embargo, añaden rápidamente que se deben descontar las historias de los milagros, puesto que tales aberraciones de las leyes naturales no son posibles. Esta clase de pensamiento levanta barreras frente al futuro progreso del desarrollo científico espiritual, del cual la mente humana es capaz. De hecho, no vine a la Tierra para presentar una nueva religión o un código moral más alto que aquel dado por Moisés en los 10 mandamientos. Mi propósito era el de traer una nueva percepción de Dios como creador y la comprensión de la existencia en sí. De este conocimiento surgirán una nueva forma de vivir. La actitud correcta hacia mi misión en la Tierra en este tercer milenio es la de reconocer que los milagros que yo realicé están más allá de la capacidad del ser humano medio en este momento. Sin embargo, tales milagros servirán de ejemplo de lo que pueden alcanzar en el futuro cuando las mentes de la gente estén plenamente imbuidas con el verdadero conocimiento de la existencia y estén también por la fe, la meditación y la oración, totalmente sintonizadas, imbuidas con la vida universal, conciencia, amor. Fue realmente cierto que anduve sobre las aguas cuando mis discípulos embarcaron para cruzar el lago. Si has leído la narración bíblica de este incidente, te darás cuenta que mis discípulos me habían dejado atrás.
anhelé la oportunidad de apartarme de todo contacto humano, retirarme a las colinas. Por una vez más entré en profunda meditación, permitiendo a mi conciencia fundirse en la dimensión universal de la conciencia de Dios. Mientras estuve en este estado espiritual que trasciende la conciencia humana, todo conocimiento físico desapareció y fui elevado en éxtasis dentro de la corriente universal de la vida y supe que la vida universal lo es todo. La vida era la realidad de mi ser y todo lo demás eran apariencias cambiables, transitorias de la vida universal hechas visibles. Sentí que yo era la vida misma y que al introducirme en la conciencia de la vida, más allá de la conciencia terrenal, se trascendían las leyes que gobernaban mi ser físico y ya no se aplicaban a la carne y sangre de mi cuerpo humano. O sea, todo es vida universal, todo es realidad del ser. Que no la veamos no significa que no existe, que no sea visible. Y que esa energía o vida universal es lo que rige también la sangre, la carne y el cuerpo humano. Anhelaba moverme en este nuevo estado trascendente y me vi salir de la cueva flotando. Vi a mis discípulos en el lago y supe que estaban en peligro. Sin esfuerzo bajé la colina hacia la orilla, flotando, y al empezar a contactar de nuevo con mis asuntos humanos normales, en este caso mis discípulos, me encontré pisando sobre el agua. Sin embargo, todavía estaba en esa condición en la que me di cuenta plenamente que yo mismo era la vida individualizada y por lo tanto mi cuerpo era bañado por el poder de la vida que seguía aligerando y transformando la estructura atómica de mi estado físico. Debes entender que oír y pensar en este estado de conciencia humana y la ascensión en la comprensión trascendente de la vida universal, cuando la conciencia personal esté ya apartada de la condición corporal y plenamente fundida en la conciencia universal del Padre, pertenecen a dos dimensiones totalmente diferentes del ser. O sea, lo que nos quiere decir que nuestro cuerpo físico trasciende las dimensiones también, ¿no? Y que, o sea, nuestra mente quizás todavía no está preparada para comprender esto. Nosotros vivimos en dos dimensiones. Y nuestro cuerpo, cuando se separa, cuando nuestra mente deja o se separa de la creencia del cuerpo físico, podemos llegar a elevarnos y estar en otro estado, ¿sí? Más allá del cuerpo físico. La conciencia humana puede recibir inspiración de la conciencia universal del Padre, pero la inspiración que se recibe se entremezcla con la condición humana y frecuentemente se interpreta mal. Según el almacén de conocimiento que se ya controla al cerebro y por lo tanto los procesos mentales en sí, desgraciadamente la inspiración que recibe es contaminada y distorsionada por las actuales creencias fuertemente arraigadas. O sea, quiere decir que la conciencia humana es la que contamina, sí, muchas veces la inspiración y la distorsiona. ¿Sí? ¿Por qué? Por las actuales creencias, que están arraigadas desde que nacemos hasta hoy. Dado que el estado perceptual trascendente y de comprensión emerge de la condición física. Ya no controla el cerebro, ya no tiene influencia sobre el estado de percepción trascendente que es la verdad en sí. Ya no está controlado o afectado por la creencia humana. O sea, hay que estar más allá de cualquier tipo de creencia humana, ¿sí? Esta es un estado de lo que realmente es, detrás de la manifestación y la existencia visible, en lugar de estar en la dimensión humana de lo que se cree que es la existencia. Es en el estado de conciencia trascendente que los milagros no son más que las obras normales de la ley universal. Antes de continuar con esta narración de mi vida sobre la Tierra, quiero hacer hincapié de nuevo que todo lo que hay en el universo es un estado de conciencia particular e individualizada, hecha visible. He tenido que descender desde mi estado de conciencia del amor universal actual con el fin de experimentar de nuevo mi vida en la Tierra, que sigue impresa de manera imborrable dentro de las energías de la conciencia del mundo en sí.
la cual se remonta hasta el momento de su creación. Debes comprender que cuando dejé mi cuerpo en Palestina, dejé atrás todo lo que pertenece a aquella vida. Había cumplido mi misión, por lo tanto, cuando morí en la cruz, fui liberado, fui elevado en una luz gloriosa para participar de la luz, para ser la luz, para regocijarme en la luz, que es el amor universal, vida, belleza, armonía, dicha y éxtasis. Moverse entre diferentes niveles de conciencia. No es asignatura fácil o agradable. Es tan solo porque mi misión en la tierra no había quedado completa cuando morí en Palestina. Por lo que ahora vuelvo para ayudarte a preparar tu entrada en la nueva era, una nueva fase de la existencia individualizada en la tierra. Puede que comprendas lo que quieras decir por la incomodidad de este suceso. Si haces memoria de alguna profunda tristeza que ocurrió en tu vida y ves que reacciones con casi el mismo grado de tensión y estrés emocional, como cuando el acontecimiento te ocurrió, el reflexionar sobre algún sufrimiento o pena pasada te hará querer llorar. Sentirás la vuelta de la depresión y angustia original al revivir aquel momento en tu imaginación. Puede que quieras apartarte de la gente porque tu conciencia ya ha descendido desde su estado anterior de equilibrio, feliz y paz para experimentar una vez más las vibraciones y la forma de la conciencia baja que creaste en el momento inicial de tu sufrimiento. El cambio de ánimo indica un cambio de tus energías de conciencia, o sea, nuestros estados de ánimo son un cambio de energía, de un estado de conciencia baja a un estado de conciencia más elevada cuando esos estados emocionales son de alegría, de felicidad, ¿sí? De sabiduría, de sanación, de perdón. Entonces elevamos a la conciencia, pero cuando hay enojo, hay culpa, hay miedo, ¿sí? Temor, inseguridad, esa conciencia baja, son vibraciones bajas. Y eso nos hace volver por ahí a un programa que tenemos en nuestra mente que nos lleva desde el pasado, ¿sí? Por penas pasadas, que nos incitan a llorar, producto de que no hemos resuelto algo, es parte de un trauma, ¿sí? El universo entero manifiesta las diferentes frecuencias de vibración de las partículas de energía. O sea, acá dice, vamos a repetir, ¿sí? Una subida de las vibraciones de conciencia te dará una elevación mental, emocional y física. O sea, va a subir. Haciéndote sentir feliz, o sea, algo que te haga sentir feliz, algo que vos puedas disfrutar. Una bajada de las energías de conciencia deprime tu funcionamiento del sistema, te puede llevar a la enfermedad, ¿sí? Y sentís el comienzo de una depresión, un estado de angustia, de miedo, o a menos una caída de optimismo previo que disfrutabas. Estabas feliz y de golpe te pones a llorar. Te estoy explicando, dice, un hecho de la existencia. O sea, esto es lo que pasa día a día, momento a momento, minuto a minuto. Eso es lo que tenemos que observar. Tu universo entero, tu universo entero, ¿sí? Manifiesta diferentes frecuencias de vibración, de partículas de energía en la conciencia, o sea, todo lo que nosotros estamos co-creando de nuestra mente, ¿sí? Emoción, está generando partículas energéticas que no las vemos, pero que están acá. Y eso va a cambiar ese estado. Al moverse esa partícula de arriba hacia abajo, dice, de un nivel a otro, así también la estructura física y visible manifiestan diferentes niveles de energía. Y hay un cambio de patrones de qué? Mentales, emocionales y de nuestro aspecto. El gordo no es gordo, no estoy discriminando. El gordo es gordo porque tiene ansiedad, tuvo miedo, tuvo inseguridad y cambió su estado de cuerpo. ¿Se entiende? Lo digo y me lo digo. Al descender de mi estado de conciencia para volver a entrar en las condiciones de mis tiempos en la tierra, estoy movido tan solo por mi amor por la humanidad.
O sea, si no entendemos el tema de la energía, del cambio de frecuencia, de vibración, no entendemos nada, porque todos los patrones mentales, emocionales son los que cambian nuestro estado, que luego inciden en nuestro cambio físico. Desde hace 2000 años, los cristianos llevan reviviendo traumas de mi crucifixión, y esto para los creyentes católicos ortodoxos, para los practicantes. Algunas personas incluso han experimentado el estigma, que no es más que una respuesta histérica, morbosa, emocional, a lo que creen que me pasó. La gente se excita hasta un punto similar al frenesí mientras imaginan la angustia de mi sufrimiento antes de mi muerte. Miren lo que es el poder de la mente, ¿no? Su gratitud emocional por lo que soporté les causé un estado de congoja física. Esto está siendo escrito en un día de Viernes Santo, justo. Y he venido especialmente para hablarte acerca de mi crucifixión y para decirte que debes abandonar todo drama referente al recuerdo de este día. Morí y eso fue para mí una liberación maravillosa. Es hora de que la gente se despierte de su largo, largo sueño y que llegue a comprender la existencia como lo que realmente es. Y la verdad con respecto a mi crucifixión, la cual ha estado oculta hasta este tiempo. En Viernes Santo, año tras año, a través de los siglos, se ha creado un estado de ser, de conciencia traumática y contaminada por todo el mundo, tan lejos de la dimensión espiritual de la conciencia creativa universal, como dista el infierno del cielo. ¿Se entiende, no? Bien. Ahora que he elegido revivir mi vida sobre la tierra, la persona de Jesús, a través de la mente de alguien que recibe mis palabras, con el fin de ayudar al mundo a avanzar hacia una nueva fase de desarrollo espiritual, mental, pido a aquellos que puedan recibir mis palabras que dejen esta práctica de recordar mi muerte y de ejercer la abnegación física durante el ayuno de la cuaresma para conmemorar mis 40 días en el desierto, como debe darse cuenta. Para esta narración, mi tiempo en el desierto fue de gran dicha y de bendición del Espíritu. Entonces, nosotros tenemos que recordar los 40 días en el ejército y el proceso de reencarnación, de resucitación. Eso es lo que importa, los 40 días en el desierto y la resurrección, el despertar espiritual, la ascensión. Después aparece 8 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 y varios ochos, ¿sí? Acá los números. Bueno, el 8 tiene que ver con el equilibrio material y espiritual, aviso por el significado. Muchos sucesos de gran significado espiritual ocurrieron justo antes de mi muerte, los cuales son ejemplos magníficos de las grandes leyes cósmicas en acción dentro de tu dimensión de la existencia. Y ahora te estoy dando una breve narración de estos sucesos importantes porque mi propósito es el de iluminar completamente tu mente. Estos sucesos importantes porque mi propósito es de iluminar completamente tu mente. Darte conocimiento más allá de cualquier conocimiento recibido por cualquier otra persona en tu universo. O sea, estas enseñanzas están más allá de cualquier conocimiento que recibas acá, en la Tierra. Queda claro, ¿eh? Las enseñanzas. Cuando empecé a preparar a mis discípulos para mi muerte, que se aproximaba, tuve una tarea terriblemente difícil. A duras penas podía contener la conmoción y el asombro. Pensar que me iban a crucificar como un criminal común era repugnante, inexpresable, y también querían perderme de vista. Les había llamado para seguirme y dejar atrás sus vidas, que habían sido bastante prósperas. Habían dejado a su familia, a sus hogares, para rehacer sus vidas alrededor de mí y de mi obra.
Se habían enorgullecido en mi recorrido por las ciudades. Habían estado dispuestos a asociarse conmigo y se les conocía como mis discípulos, a pesar del rechazo y la dura crítica de los líderes religiosos. Lo que es más, me amaban y me respetaban tanto por mi forma de vivir mis propias enseñanzas como la de la manera en la que curaba a tanta gente con compasión y cómo les traía con fuera sus vidas desdichadas. Verdaderamente creían que era el Hijo de Dios. ¿Cómo podía acabar en la cruz el Hijo de Dios?, se preguntaban. Aumentó el espanto con cada pregunta. Era impensable. Sentían que un tremendo vacío se abría delante de ellos. Un vacío de sus vidas y un enorme cráter en la tierra donde pisaban, y un vasto extenso de inestabilidad y de falta de propósito dentro de ellos mismos. No se atrevían a contemplar mi propia crucifixión de lo que yo les hablaba. Tal suceso les destruiría todo aquello que habían creído con todo su corazón. Por consiguiente, mis discípulos se resistían fuertemente y con locuacidad a lo que intentaba decirles y afirmaban una y otra vez que tal cosa nunca podría ocurrir. O sea, ellos creían que era imposible, ¿no? Que el Hijo de Dios podía ser crucificado, lo negaban completamente. Al ponerme firme contra sus tercas negativas, al final se vieron obligados a callar sus argumentos y aceptar externamente que tal cosa podría ser posible. Le dije que después de mi muerte me verían de nuevo y esperaba que siguieran la obra que yo había emprendido. El dolor y las discusiones que habían despertado en mis discípulos también me afectaron a mí profundamente. No era una empresa fácil ir a Jerusalén, donde me esperaba mi destino. Más que cualquier cosa me preguntaba si estaría a la altura de este gran reto a mi resistencia. Sería capaz de trascender la condición física y entrar en la conciencia del Padre Universal y quedarme ahí hasta que muriera. Había veces que estaba profundamente asustado ante la prueba, pero no me atrevía a revelar mi temor a mis discípulos. Por tanto, empecé mi último viaje a Jerusalén con con sentimientos poderosamente mezclados. Por una parte estaba cansado de curar y hablar y enseñar a la gente que escuchaba boquiabierta sin tener ninguna comprensión de nada de lo que estaba intentando contarles, y había pensado que mi conocimiento permitiría a la gente que saliera de su miseria y al menos hacer contacto con el Padre y obtener una vislumbre del reino de los cielos. No había ninguna evidencia de tal despertar espiritual, ni siquiera entre mis discípulos. Mi decepción y sentido de fracaso me hizo estar contento de irme de la vida terrenal hacia la gloria, hacia la gloriosa existencia que sabía que me esperaba después de mi muerte. Al mismo tiempo me preguntaba cómo iba a resistir el dolor de la crucifixión. A través de mi misión había vivido en un estado mental más o menos constantemente pacífico, frecuentemente exultado, con los pensamientos fijos en la conciencia amorosa del Padre, autor de todo ser, sabiendo que solo tenía que pedir y lo que pidiera rápidamente sería manifestado. Podría mantener mi ecuanimidad cuando me trajesen ante el consejo al llevarme a mi crucifixión, cuando me clavaran en la cruz con mi peso colgando de mis manos, porque estaba dando lugar a dudas y temores. Se me bajaba el nivel normal de mi frecuencia de conciencia. Me estaban bajando hasta la frecuencia de la conciencia del plano terrenal. Volví a ser víctima de mi vieja agresión que me incitaba hacia actos irracionales, lo cual nunca hubiera contemplado antes cuando estaba en mi estado anterior de total armonía con la conciencia amorosa del Padre. Bien. En general se exteriorizaban mis dudas y conflictos en mi vida como emociones e impulsos humanos que contravenían la ley de cósmica del amor. Primero ocurrió el episodio en la higuera. Tenía hambre y fui al árbol, realmente sin esperar encontrar fruta porque no era la estación de los higos. Al ver que la búsqueda era infructuosa, maldije la higuera. 24 horas más tarde se había marchitado hasta las raíces. Fue una experiencia terrible.
Era la primera vez que mis palabras habían causado daño a algo. Sin embargo, demostró claramente a mis discípulos el poder del pensamiento, para bien o para mal. Les demostré que cuanto más espiritualmente evolucionada es una persona, mayor es el impacto de sus palabras en el medio ambiente. Aproveché la oportunidad para señalar a mis discípulos que me había comportado sin pensar, como lo hace el hombre o mujer promedio que teniendo grandes esperanzas no consiguen lo que quieren. Suele, Suelen reaccionar con enojo, lágrimas e incluso palabras agudas que pueden o no ser una especie de desear el mal, o maldecir a la persona que les haya negado el deseo, ¿sí? Anhelado. Ya había visto ellos mismos lo que mi maldición había hecho a la higuera, ahora deberían comprender que mientras que una fuerte convicción les podría conceder cualquier cosa que pudiesen desear o imaginar, también deberían estar constantemente conscientes de su propia condición mental, sino que deben perdonar rápidamente, de lo contrario podrían haber mucho daño a aquellas contra quienes sienten resentimiento, lo cual se les devolvería en el debido tiempo como la cosecha de su siembra. O sea que cuando nosotros maldecimos a alguien, nos enojamos con alguien, tenemos culpa, tenemos miedo y decimos alguna palabra o algo, actuamos verborrágicamente contra alguien, tenemos que perdonar automáticamente. Porque si no, lo que siembres cosecharás. ¿Sí? Y dando es como se recibe, multiplicado. Entonces debemos ser conscientes de nuestro pensamiento, de nuestra palabra y nuestras acciones. Lo que es más, según se siembra, se cosecha. Sabía que lo que había hecho a la higuera inevitablemente regresaría a mí de alguna manera u otra. Llevé a mis discípulos al templo, muchos años habían pasado desde que estuve ahí, y sabía que mi visita serviría para establecer los sucesos que conducirían a mi crucifixión. Algunas personas me reconocieron y como respuesta a sus peticiones me puse a enseñarles. Se juntaron más personas y se apiñaron los prestamistas, quienes empezaron a quejarse. Sus gritos y quejas ruidosas rompieron el hilo de mi pensamiento mientras enseñaba. De repente salió la parte humana, ¿no? Del maestro, ¿no? Monté en cólera, había aquí personas sinceras que me rodeaban deseando oír palabra de vida, las cuales pronto no podría contarles. Y ahí estaban los prestamistas que vivían vendiendo ganadería para los sacrificios, que no hacían ningún bien a la gente. Estos hombres solamente traían deudas y miseria a la gente. Sentí la sangre subirse a la cabeza y dando empujones a las mesas, las tiré parciendo el dinero y eché fuera del templo a los hombres de corazón duro que pensaban tan solo en el dinero. ¿Qué diría ahora, no? El maestro. Entonces hubo una tremenda conmoción de gritos y chillidos. Algunos pelearon para recoger el dinero, los prestamistas me maldijeron, denunciándome como malvado, como si hiciera el trabajo de Belcebú y otros mil demonios. Los sacerdotes y los fariseos y toda la gente que valoraba mucho los sacrificios del templo vinieron juntos corriendo para averiguar la causa del ruido y de la confusión. Al oír lo que le contaron los prestamistas, se quedaron tan agraviados por mis actos que se lanzaron en una condenación vociferante y de lamentaciones contra mí para impresionar a los sacerdotes, cada uno superando al compañero, haciendo protestas cada vez más fuertes para demostrar su horror por lo que yo había hecho. Nunca antes se había visto en el templo tal cosa. Incluso aquellos que antes me habían escuchado estaban molestos por mi intención y se preguntaron qué clase de hombre podía ser yo. Estaban agrupados de pie y viendo los sucesos cuando se les acercaron los sacerdotes y los fariseos, quienes le persiguieron, que yo intentaba destruir todo aquello en lo que creían, predicando un Dios falso, totalmente diferente a lo que siempre habían oído en las sinagogas. Los sacerdotes transmitieron su propio enojo desenfrenado a la gente y les convencieron de que mi pecado les contaminaría también si se empeñaban a escuchar mis locuras.
Gradualmente se convenció a la gente que yo era una influencia malvada y que deberían eliminarme antes que pudiera trastornar la paz del país y atraer la ira del gobernador romano sobre todo el país de Palestina. Mis discípulos, avergonzados por lo que había hecho, sigilosamente dejaron la escena y se escondieron entre los callejones a cierta distancia del templo. Cuando más tarde regresaron a donde yo estaba, demostraron claramente que estaba profundamente molesto por mis actos y se preguntaron si había perdido el juicio, si me había vuelto loco profetizando mi muerte y luego haciendo aquellas mismas cosas que probablemente lo provocarían, ¿no? Le provocaría la muerte. Fue en ese momento que Judas, quien nunca se había deshecho verdaderamente de sus creencias judías, empezó a dudar de que yo fuera el Mesías después de todo. Llevaba 3 años enseñándole al pueblo y no había una disminución del dominio romano. 3 años y la gente no estaba más cerca de la felicidad que les había prometido, y ahora parecía que estaba a punto de convertirme en un perturbador de la paz, trayendo la ira de Roma sobre sus cabezas. Se enteró que el sumo sacerdote judío quería deshacerse de mí y por lo tanto ofrecía sus servicios para identificar a mi persona cuando así se requiriera. Cuando fue la hora de celebrar la Pascua con mis discípulos, planeé cenar todos juntos en un salón grande. Sabía que sería la última vez que comería alimento de la tierra, no deseaba volver profundamente a la conciencia en aquella noche, sentía gran tristeza por dejar a mis discípulos que me habían servido tan bien. Con mi tristeza volvieron todos mis temores y conflictos. Pasé momentos de profunda lástima emocional por mí mismo. Sentí que nadie comprendía todo lo que había intentado hacer para mi pueblo y el sacrificio que estaba dispuesto a hacer por ellos. Juan estaba dando una vívida narración de la historia de la última noche de los israelitas en Egipto antes de escapar al desierto. Hablaba de las instrucciones de Moisés al cabeza de cada familia, de que matasen un cordero sin mancha, de cocinarlo de cierto modo y con la sangre pintar los dinteles de las moradas israelitas, porque aquella misma noche vendrían los ángeles a matar a los hijos primogénitos y al ganado de los egipcios. Con gran entusiasmo recordó el alboroto de los egipcios que al despertar encontraron al primogénito de cada hogar ensangrentado, ninguno se salvó. Era la clase de historia horrible que rechazaba por no tener ningún valor para la persona que buscaba la verdad espiritual más alta. Me preguntaba cuánto realmente habían entendido mis discípulos cuando les hablaba de su Padre Celestial y su amor por toda la humanidad. ¿Cómo podían entusiasmarse con el pensamiento de los ángeles matando a los primogénitos de los egipcios cuando se les había dicho con toda claridad que Dios, el Padre, era amor? Pero los judíos siempre se habían preocupado por el derramamiento de sangre para expiar sus pecados. Incluso Abraham, el fundador de la nación israelita, se convenció de que debía llevar a su único hijo al desierto y matarle y ofrecerlo como sacrificio a Dios. Un pensamiento pagano y repugnante. Pensé en los sacrificios de animales en el templo, amando a todos los seres vivos como lo hacía. Esta práctica era una abominación para mí. Y ahora yo estaba a punto de ser llevado a la muerte porque me habían atrevido a pronunciar las palabras de la verdad. Y cuando, a ver, ¿dónde quedé? Y cuando consideraba lo poco que había conseguido en transmitir mi conocimiento, me preguntaba por qué se me había confiado tal misión, después de todo lo que había pasado, ¿no? Sentí un espasmo momentáneo de resentimiento y enfado entretejido con mis sentimientos habituales de amor hacia estos hombres. Con algo de cinismo me preguntaba qué recuerdo eficaz podría dejarles para volver a traer en sus mentes todas mis enseñanzas cuando ya no estuviera con ellos. Si podía olvidar tan rápidamente todas mis enseñanzas sobre el amor del Padre y disfrutar la historia horrible de la Pascua mientras todavía estaba en la habitación con ellos, cuando recordarían cuando muriese como un malhechor en la cruz, la más ignominiosa de las muertes. Luego se me vino a la mente que si el derramamiento de sangre tanto les conmovía, les daría sangre para que me recordaran.
Con estas reflexiones irónicas, cogí un pan, lo partí, lo pasé a mis discípulos y le dije que lo comieran. Comparaba el partir del pan con el futuro quebramiento de mi cuerpo y les pedí que repitiesen él a partir del pan y su distribución como medio de recordar el sacrificio de mi cuerpo para traerles la verdad acerca de Dios y la verdad acerca de la vida y la verdad acerca del amor. Dándose cuenta de que yo estaba de un humor extraño, dejaron de comer, escucharon, tomaron el pan y lo comieron en silencio. Luego tomé mi copa de vino y se la pasé diciendo que cada uno debía de beber de ello, puesto que era símbolo de mi sangre, que pronto sería derramada porque me había atrevido a traerles la verdad de la existencia. Vi que mi voz entrecortada conmovió a alguno de ellos. Sobriamente cada uno tomó un sorbo y luego pasó la copa a quien estaba a su lado. Pero todavía no decían nada, percibían que hablaba en serio y que ya no toleraba más discusiones. Luego les conté que uno de ellos me traicionaría. En secreto comprendí sus motivos, supe que era una pieza necesaria de la futura secuencia de sucesos. Simplemente cumplía con el papel de su naturaleza, le había incitado a hacer. Ya sabía que él sufriría mucho y sentía compasión por él, pero guardé estos pensamientos para mí. Al mencionar que uno de ellos me traicionaría, le dije a Judas que se marchaba a hacer rápidamente lo que tenía que hacer. Los discípulos cobraron vida preguntándose si realmente si esta era su última cena conmigo. Había mucha congoja emocional, preguntas, incluso recriminaciones por haberme metido en tal trampa. De nuevo se preguntaron qué harían con sus vidas después de que yo me fuera. De nuevo se preguntaron con clase de posición tendrían en la comunidad si yo fuera crucificado. Serían objeto de burla, decían, discutiendo, no volverían a confiar en lo que dijeran. Profundamente entristecido por sus respuestas egoístas, ante mí apuré, les aseguré que no tenían que temer por su propia seguridad, me abandonarían y no habría conexión entre ellos y mi crucifixión. Les sugerí que después de mi muerte se dispersaran y volvieran a Galilea. Pedro se conmovió profundamente y reaccionó con vehemencia, negando que jamás me abandonaría, pero por supuesto lo hizo. Lo negó 3 veces, ¿no? ¿Vieron cuando ustedes, cuando yo muchas veces lo he dicho, que decimos no, 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 3 veces? Bueno, esos son los 3 no de Pedro hacia el maestro, cuando le preguntaron si lo conocía. Pedro lo negó 3 veces. Nosotros negamos siempre, muchas veces, 3 veces las cosas que hacemos también. En este momento de mi propia necesidad, todavía me encontraba con total falta de comprensión, incluso resistencia después de todo amor que había sentido hacia mis prójimos y que todo lo que anhelaba lograr por ellos. Su única preocupación era qué les ocurriría a ellos. No hubo ninguna palabra amable, ofrecimiento de ayuda, angustia por mi dura prueba. Qué duro era el corazón humano, pensaba. ¿Cuántos siglos penosos tendrían que pasar antes de que la humanidad pudiera ir más allá de su propio dolor y sufrimiento para sentir acaso un destello de amor y compasión hacia otros desafortunados que se hallan en una situación peor que la de ellos? Y así, aunque profundamente decepcionado, incluso dolido por sus reacciones egoístas, también les comprendí e intenté dar a mis discípulos valor para enfrentar el futuro. Y les aseguré que siempre estaría con ellos, incluso cuando estuviera oculto a su vista. La obra que había emprendido sería promovida desde la vida que hay en el más allá. No les dejaría solos, los conocería y sentiría mi presencia y esto les reconfortaría. Les dije que se aferraran a sus recuerdos del tiempo que había estado con ellos. Les avisé que habría mucho que seguirían con el conocimiento que se había dado, pero que habría personas que buscarían añadir la voz de la tradición y la razón a mis enseñanzas. Mis palabras serían tan distorsionadas que al final ya no revelarían la verdad original que había traído al mundo. Bueno, es un poco lo que pasó, ¿no? Cuando les dije que esto sucedería, se disgustaron e incluso se volvieron presos del pánico. Me alivió ver que mis enseñanzas no habían sido un balde después de todo,
no había entrado en oídos totalmente sordos, me pidieron que les contara más, pero levanté las manos y dije que eso era todo lo que podía decir. En este momento sentí que había dicho todo lo que siempre quise decir mientras estaba en la tierra, que mi discurso con los hombres había sido cumplido, todo lo que profundamente anhelaba era aislarme en el silencio y encontrarme con la paz y el alivio del contacto con mi Padre. Dejamos la sala de la cena y fuimos andando al monte de los olivos, pero el humor de mis discípulos era de conflicto interior. Temor y duda, la mayoría de ellos se marcharon para unirse con sus familias y amigos que estarían celebrando su propia Pascua. En el jardín había un pedrusco especial con la forma de una pequeña cueva. Me gustaba refugiarme del viento dentro de ella, de modo que me senté y oré buscando un camino hacia adentro de la armonía exaltada que había disfrutado anteriormente. Sabía que cuando me sintonizara con el amor del Padre se disolverían mis temores y estaría en un estado de total y absoluta confianza llena de paz de nuevo. A medida que sentí el poder del amor entrar en mí y tomar posesión de mi conciencia humana, así también la fuerza para soportar lo que se me venía encima poseyendo mi corazón. Sería capaz de permanecer dentro del amor y dar amor a otros hasta el final. Y así fue. Ni siquiera intentaré reentrar en el estado del juicio y la crucifixión. No tenía importancia. Cuando finalmente me morí en la cruz y mi espíritu se retiró de mi cuerpo torturado, fui elevado dentro de una luz radiante e inefable. Fui envuelto en el calor y el consuelo del amor, tal como nunca antes había experimentado. Tenía una sensación de envolvente alabanza, una poderosa certeza de trabajo bien hecho, de éxtasis en la fuerza universal para continuar la obra y de alegría, y embelezó que ésta está muy por encima de cualquier cosa que la condición terrenal jamás pueda conocer. Entré en una nueva forma de vivir maravillosamente hermosa, pero todavía descendía en conciencia para mantenerme en contacto con la gente que había dejado atrás. Podía mostrarme a aquellos que eran suficientemente sensibles para poder verme. Sin embargo, la historia de Tomás, que supuestamente metió los dedos en mis heridas, es un disparate. Mis discípulos no sabían que había concertado en secreto con José de Arimatea que después de mi muerte llevase mi cuerpo a su propia tumba sin usar donde lo ungirían según las costumbres antes de la puesta del sol. Luego, cuando cayera la noche y todos en Jerusalén estuviesen cumpliendo el sabbat, ayudado por dos sirvientes de confianza a caballo, llevaría mi cuerpo a escondidas durante la noche y por caminos ocultos de día a una ladera en las afueras de Nazaret, en Galilea. Ahí, ayudado por mi familia, si seguía mis instrucciones, encontraría una pequeña cueva oculta que me había dado el refugio de las tormentas y de la gente cuando era un joven infeliz y rebelde, y estaba contrariado con el mundo. José me prometió que encontraría la cueva siguiendo un mapa que le había dado y que me dejaría ahí después de otro embalsamamiento. Reconstruiría la pequeña entrada para bloquearla totalmente de intrusos. Allí mi cuerpo ha descansado libre de molestias. Se ha dicho que mi cuerpo resucitó de los muertos. Qué absurda cosa inventada por mentes terrenales, de quienes no sabían cómo explicar satisfactoriamente mi muerte en la cruz como un malhechor. ¿Qué necesidad tendría yo de un cuerpo terrenal para continuar la existencia de la siguiente dimensión? ¿Cómo puedo, cómo puedo persistir tal mito ridículo incluso en el siglo XXI? Esto da la medida de la falta de comprensión de los cristianos, el que hayan aceptado ciegamente tal dogma hasta hoy en día. Piensa en todo con cuidado, habiendo sido librado de un cuerpo terrenal y después de mi experiencia de éxtasis y de glorioso arrobamiento, de pasar a una dimensión sublime de la conciencia universal,
¿Por qué querría yo volver a la dimensión terrenal para entrar en mi cuerpo otra vez? ¿De qué utilidad sería para tu mundo para el mío? Mientras la sustancia física de mi cuerpo podría ser espiritualizada cuando estuviese perfectamente armonizado con la conciencia amorosa del Padre. Cuando todavía vivía en la tierra, no sería un estorbo y un obstáculo para mis viajes posteriores dentro de los reinos espirituales más altos. O sea, él podía elevarse aún en su cuerpo físico hacia los reinos espirituales en conciencia, porque estaba conectado totalmente con la conciencia universal del Padre. No necesitaba, digamos, como dice acá, resucitar entre los muertos. La resurrección tiene que ver con una manifestación energética de él. Luego de 3 días que él aparece su energía, se manifiesta energéticamente a su discípulo diciéndole, ven, existo, estoy. Aquí estoy, voy a estar con cada uno de ustedes. Es un holograma. Vamos a la ciencia de hoy. Eso que se aparece la imagen de la Virgen, eso que se aparece, son hologramas, ¿sí? Hologramas. Las cosas visibles no son más que una manifestación de las frecuencias vibratorias específicas en la conciencia que producen un titileo de motas, ahí está, o partículas, holograma palpable, dando un aspecto de materia sólida. Cada sustancia visible posee su propia frecuencia de vibración única. Un cambio en la proporción de las vibraciones produce un cambio en el aspecto de la materia. Al cambiar las energías de la conciencia, así también cambia el aspecto de la materia. Por consiguiente, era posible que yo enfocara y bajara las frecuencias de mi conciencia a tal punto que mi forma se hiciera visible al ojo humano. Podía volver a mis discípulos ser visto por ellos, y así lo hice. Los amaba más que nunca, y les debía tanto consuelo y apoyo como era capaz de darle después de mi muerte. No solo eso, era necesario dirigir mi propio poder dentro de sus mentes con el fin de darles el ímpetu y el valor para seguir la obra que se había emprendido. O sea que después de la muerte, después de dejar el cuerpo físico, de volver al reino espiritual, de volver a la conciencia superior del Padre, él pudo bajar, manifestarse energéticamente a través de la vibración, el centelleo de partículas, ¿sí? Como esencia, como energía, conciencia divina, manifestarse en la tierra, ¿sí? Y poder acompañar a cada uno de los discípulos. Por eso, feliz día, Padre, a mi Padre biológico y a mi Padre divino, a la conciencia universal que nos guía a todos como almas en este camino, este sendero de evolución, de ascensión, y por supuesto que cada uno pueda lograr su cometido como alma divina que es, lograr conectarse con su espíritu y poder elevarse y ascender conscientemente a esos estados que es lo más importante de nosotros, que nosotros le llamamos ese famoso despertar de conciencia o despertar espiritual, ¿no? Que no es más la conexión con la conciencia espiritual del Padre, la conciencia universal. Sin embargo, quiero que sepas que la conciencia individualizada, o sea, nuestra propia conciencia, que haya ascendido en frecuencias vibratorias y hacia los mismos portales de la dimensión creativa universal, se convierta en la luz individualizada. O sea, cuando nosotros, nuestra conciencia individualizada, logre elevar nuestra frecuencia vibratoria hacia las puertas, portales puertas de la dimensión creativa universal, nos convertiremos en nuestra propia luz individualizada. Los metafísicos le llaman el cuerpo de luz, ¿sí? Otros le llaman cuando nosotros nos elevamos en nuestra propia Merkabah, nuestro propio vehículo de luz. Una conciencia individualizada que no necesita ningún cuerpo para expresar y disfrutar de todo lo que la conciencia gloriosa puede idear en los reinos espirituales más altos. Es un estado supremo y extasiado de ser sin tener ninguna de las necesidades, deseos o impulsos experimentados por aquellos que no hayan subido plenamente más allá y por encima del ego. Mientras se vive en la tierra, tu mente permanece anclada dentro de ciertos parámetros de frecuencias vibratorias, encerrada en un cuerpo que tiene sus propias necesidades. Si tu conciencia verdaderamente se elevara
más allá de estos parámetros terrenales, desaparecería, se fundiría, desaparecería, materializaría la materia. Cuando yo estuve atrapado en un cuerpo, yo también estaba en gran medida confinado a estos patrones, estos son patrones, de frecuencia vibratoria y de conciencia. Ya no, ya no, ya terminamos, ¿eh? Nos falta poquito, una hojita. Lo que es más, la imaginación sola no puede elevarte más allá. O sea, que yo medite, imagine, visualice, lo que yo quiera no puede elevarte. De tus experiencias previas, yo tengo que perdonar, tratar de recordar y perdonar todos los sucesos que yo creé con mi mente, de mi mente ego, que ya vamos a hablar en una de las cartas del ego también. Mi mente egotista, que creó patrones del pasado, que sufrió procesos depresivos, que se alcoholizó, que se drogó, que fumó lo que quieran, que tuvo adicciones, que golpeó, que se peleó, que discutió, eso está grabado acá. Son programas. Tenemos que desprogramarnos la mente. Hasta que no dejemos esas experiencias previas y por lo tanto estemos confinados a ese pasado, dejemos el pasado. Lo cual que no lo dejamos al pasado. ¿Por qué? Porque lo estamos proyectando hacia el futuro. Lo que nosotros tenemos que hacer no es proyectar, es expandirnos. Y la expansión viene cuando tomamos conciencia de todo esto que estoy diciendo. Cuando yo me perdono a mí mismo, cuando perdono a todos los seres con los que estuve, cuando sano los patrones del pasado, libero esa energía, libero esa carga electromagnética negativa y se disuelve. Y puedo volver a llenarme. Es como un vaso que yo lo lleno de agua. Si lo lleno de agua sucia, ¿sí? El vaso está lleno de pensamientos sucios. Si lo lleno de agua limpia, el vaso está lleno de agua limpia. Bueno, la mente es como el vaso. ¿De qué la voy a llenar? ¿De pensamientos sucios o pensamientos limpios? Bueno, tiene que ver con esto, con la vibración, la frecuencia que nosotros generamos. El agua tiene una frecuencia y una vibración. Masuro Emoto lo demostró con sus fotos. Entonces, eh, a veces decimos te amo, te amo, te amo, pero no encontramos el significado del te amo. Pero el te odio es más fácil. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, vamos a terminar con esta carta. Sin embargo, poco a poco serás guiado para aquellas mentes que son lo suficientemente sensibles para entrar en las dimensiones espirituales más altas y que se puedan mover más allá de tus límites de conciencia presente. Ellos grabarán para ti esas maravillosas experiencias, estados de ser más allá de los tuyos, a los cuales tú mismo puedes aspirar de este modo, adelantarse en los niveles o pasos de desarrollo espiritual. Cada paso te trae una visión más alta de lo que puede ser alcanzado y de esta visión se formulan nuevas metas. Con esta meta siempre delante de ti trabajarás para purificarte de la influencia contaminante de los impulsos de qué? Adhesión, rechazo, de la existencia terrenal. Paso tras paso trasciendes tu ego. Cuando trasciendes el ego y eso muere dentro de tu conciencia, ya estás abundantemente vivo dentro de la conciencia amorosa del Padre, pues estamos conectados. Que pasa, que el ego tapa esa conexión, nos corta el cable, ¿se entiende la transmisión? Y encuentras la realidad del reino del cielo en tu vida, dentro de ti, dentro de tu entorno. Entonces, cuando nosotros llamamos y decimos, Padre, Madre, Vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud y mi protección, ya estoy llamando al Padre. Para permitirte a ti, alcanzas estas cimas de amor, de alegría, de armonía, de éxtasis. Por eso dice, yo viví, trabajé y morí en Palestina y he venido ahora a ti en estas cartas. Esta tendría que ser la verdadera Biblia. Esta es la verdadera Biblia, las cartas de Cristo. No dejes que mi trabajo sea en vano. Esta segunda vez, conforme leas estas páginas, esto no es la Biblia, esto es el despertar de conciencia. Esto es la ascensión. Esto es la vuelta al Padre. Conforme leas estas páginas, busca meditar y ora para conseguir inspiración. Llegarás a sentir la respuesta del Padre y si escuchas cada día con atención, oirás la voz del Padre.
Esta voz está siempre contigo. Quita las barreras creadas por tu propia voluntad, ábrete para recibir la fuerza, el poder y la inspiración y el amor directamente de la conciencia amorosa del Padre. Lee y relee estas cartas para que puedas ser finalmente absorbida de tu conciencia. Mientras lo haces, estará viajando hacia la luz e irradiarás luz hacia los demás. Por eso, año tras año, venimos leyendo las cartas. Así como muchos leyeron las cartas, escucharon estas cartas el año pasado, después buscaron las cartas y las leyeron, otros que hoy están compartiendo este canal, ¿sí? Esta oportunidad de poder escuchar estas palabras, una y otra vez lo haremos. Yo lo seguiré haciendo hasta el día de mi muerte. Mientras yo pueda transmitirlo esto a través de internet, mientras yo pueda transmitirlo a los demás, lo voy a seguir haciendo, porque esta es la verdad del Padre. Y la verdad del Padre hay que transmitirla para que los demás puedan tomar conciencia. Tal luz no es luz como la de la electricidad, sino que es la de la misma naturaleza que la conciencia universal que te describe mi carta 1. Por lo tanto, mientras irradies la luz, irradiarás el amor incondicional, promoverás el crecimiento, el desarrollo espiritual de toda la entidad viviente, anhelarás alimentar y nutrir, trabajarás para promover protección, sanación y educación. Desearás ayudar en el establecimiento de la ley amorosa y el orden en el cual todos podrán vivir en armonía, con éxito y con prosperidad. Estarás en el reino de los cielos. Al mismo tiempo, no te hagas ilusiones. Mientras se dan pasos para presentar estas cartas al mundo exterior, habrá exactamente las mismas recriminaciones, la misma condenación, las mismas palabras de Satanás del diablo, como hubo cuando enseñé al principio en Palestina. Ánimo, reza para ser valiente. Aquellos que aguanten hasta el final se elevarán por encima de la confusión y la violencia y descansarán en la paz y la alegría del reino de Dios. Bueno, llegamos al fin de la carta 3. Creo que fue claro el mensaje, ya no sé, a mí es impresionante lo de las cartas de Cristo. Por eso digo que para mí tiene el significado de una nueva Biblia, un nuevo reconocimiento de lo que es realmente. Creo que esa tendría que ser, este libro tendría que ser el que se tendría que enseñar en los púlpitos, en los templos, en las iglesias. ¿Sí? Más allá de que la Biblia es un libro muy bueno, maravilloso, que tiene cosas muy buenas, pero recordemos que es el 20% de lo que realmente fue el Evangelio, ¿no? En lo que fue realmente tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es el 20%, que fue reducido en todos esos consejos ecuménicos, que fue reducido cuando se sacaron cosas como el tema de la ley de la reencarnación y otras cosas en el año 1343, que fue reducido en la época de Constantino, ¿sí? Cuando se reconoce el cristianismo. O sea, hubo muchas cosas que se fueron sacando producto de la energía del ego, de la manifestación de los egos. Pero bueno, no importa, lo importante es que están estas cartas que las vamos a ir compartiendo año tras año para todos. Y quiero que nos quedemos con la oración, que yo siempre digo que es la oración que está en la carta 8, que la hagamos. Yo voy a repetir las palabras, si ustedes quieren cerrar los ojos, respirar profundo y escucharlas o visualizar las palabras que yo digo, ese es el real significado que tenemos. Entonces vamos a decir, pongo las manos en el corazón y digo, Padre, Madre Vida, tú eres mi vida, mi apoyo constante, mi salud, mi protección, la total satisfacción de cada una de mis necesidades y mi más alta inspiración. Te pido que me reveles tu verdadera realidad. Sé que es tu voluntad que yo esté plenamente iluminado, iluminada, para así poder recibir mejor el conocimiento dentro y fuera de tu presencia. Creo y sé que esto es posible. Creo que me proteges y me mantienes dentro del amor perfecto. Sé que el propósito final es el de expresarte a ti. Mientras hablo contigo, sé que eres perfectamente receptivo a mí, pues tú eres la inteligencia amorosa universal que tan maravillosamente ha diseñado este mundo y lo ha hecho visible. Sé que al pedirte que me hables, estoy enviando un rayo de luz consciente a tu divina conciencia, y al escucharte tú estás penetrando mi conciencia humana y acercándote cada vez más a mis cada vez más receptivos mente y corazón. Me encomiendo a tu cuidado y así también mi vida, y yo agrego mi ser. Gracias, 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 hecho está. Bueno, esa era la oración. Por supuesto, después se la voy a compartir, la voy a escribir,
para que ustedes la vayan, si quieren, practicando. Igual está en el video, la pueden escuchar varias veces o pueden grabar la parte después, escribirla, que hay que hacer todos los días, a la mañana, a la tarde, a la noche, todos los días hay que hacerlo. Eso nos va a ayudar a cada vez acercarnos un poco más al Padre, pero por supuesto, como dice el libro, cambiar nuestra vibración, dejar nuestras experiencias previas, ¿sí? Liberarnos, perdonar, aceptar, ¿sí? Manifestar el amor del Padre en la tierra, que es lo que tenemos que hacer realmente, esa es nuestra misión y nuestro propósito, ese es nuestro objetivo. Y todos los que vean este video también lo tienen que entender. Así que desde ya, muchísimas gracias, bendiciones a todos. Bendiciones por ser y estar, a los que vean este video y a los que van a ver este video quizás en algunos días, algunos meses, años, veremos. Siempre lo subo al canal de YouTube, ya saben, Emanuel Luz, ahí lo subo siempre estos videos, están ahí, también en Instagram, en Universo de Terapias Holísticas, y también están en Facebook, también en Emanuel Rayek Luz, siempre los estoy subiendo. Bendiciones a todos, que tengan un maravilloso día, feliz Día del Padre, no solo el padre biológico, esté o no esté, por supuesto que si no está, ya está con nuestro Padre Divino, también al Padre Divino, que siempre está a cada momento y que envía a sus guías, a sus maestros, a sus ángeles para acompañarnos en este camino terrenal, que no es más que un aprendizaje, una experiencia para que nosotros podamos lograr esa conciencia individualizada, poder conectarnos con esa conciencia espiritual, con ese despertar de conciencia, con esa conciencia universal del Padre y poder lograr ese proceso de iluminación o ascensión, como querramos llamarlo. Gracias, gracias, gracias. Tengan una maravillosa semana.